en el espacio innovación. Para empezar, por favor, atrás no se ve bien, poneros delante, primera fila, como en el cole hace años. Así que todos los que estáis atrás, Miquels, id para adelante, gracias. Y nos vamos sentando que vamos a empezar con la primera de las sesiones, o la segunda de las sesiones. Esta sesión es la práctica deportiva en el centro de la experiencia. Nuestro experto y facilitador, Toni Gerona, el seleccionador del equipo nacional absoluto de Túnez y muchos años aquí en Barcelona. Y tenemos como expertos a Andrea de la Torre, que es jugadora internacional del balonmano Granollers de Liga Iberdrola. Lea Stewart, jugadora internacional del Club de Bàsquet Nova Esplugues. Rafa Guijosa, entrenador de la de Mar de León, de la Liga Sobal, o hasta hace muy poquito. Y Carlos Viver, seleccionador del equipo nacional absoluto femenino de España. Un aplauso, por favor, para ellos. La intención de la sesión es saber, bajo su experiencia, cuáles han sido los hechos que les han marcado una diferencia, tanto como jugadores como entrenadores. Entonces yo creo que este panel que tenemos ahora mismo es extraordinario. Así que, por favor, Toni, cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Gracias a los expertos de la empresa. Yo creo que nos podemos sentar. Venga. Bueno, como bien decía David, el objetivo de cuando José Luis me comentó de la actividad no era otro que exponer cosas concretas, hechos concretos, que nos hayan marcado nuestras carreras como entrenadores, jugadores, entrenadores que tenemos en este lado, que les han marcado a ellos. ¿Se escucha bien? Bueno, es un tema de... A ver, ¿ahora mejor? Sí, ahora mejor, quizás. Bueno, pues hechos concretos que nos han marcado dentro de nuestras carreras, dentro de las situaciones que hemos vivido y que puedan servir, que puedan ser como espejos, que puedan tener parecidos, similitudes para que otras personas puedan utilizarlas de cara a sus propias actividades, ya sea como jugador, ya sea como entrenador. Entonces, bueno, yo voy a explicar la mía la primera, así introduzco, después ya dejo al resto. Yo siempre he pensado que hubo un año, como estaba haciendo Inés, que salió la oportunidad de hacer de alumno becario, una beca, y era una beca para ir a Manchester Park a realizar su tesis doctoral. Y en ese momento lo que había que hacer era una hoja de observación, diseñar una hoja de observación y observar una serie de partidos, nada más y nada menos que 80 partidos, balonmano masculino, balonmano femenino de alto nivel, y analizar los procedimientos tácticos. Y evidentemente en esa época no había ni Max ni ninguno de los softwares que tenemos aquí, sino que era un VHS que ibas para adelante, para atrás, para la pausa, como todas veces con los dos euroconectores para hacer grabaciones. Y eso a mí me permitió ver el balonmano de una forma diferente a la que había visto hasta ese momento. Porque tener que parar un partido, tener que analizar los procedimientos tácticos, pues creo que en ese momento me entrenó a ver las cosas de una forma diferente que hasta ese momento no había visto. Así sí, había visto partidos, había hecho cortes para mis equipos, pero nunca con ese nivel de detalle. Y además, una segunda lectura que siempre creo fue que eso me dio, digamos, una serie de hábitos que después he intentado, dentro de mi carrera como entrenador, transferir y continuar donde estaba, ¿vale? Lo que respecta a este análisis minucioso, lo que respecta a esta situación de intentar sacar siempre el máximo provecho a cada una de las actividades que estamos haciendo. Entonces, bueno, este sería uno de los ejemplos. Estoy convencido que el resto van a exponer sus propias visiones de situaciones, repito, hechos concretos que creemos que nos han ayudado en nuestra carrera deportiva pues a poder estar donde hoy en día cada uno de los que estamos en esto. Solo palabra, Andrea. ¿De pie o a modo charla, no? Estoy de acuerdo. A mí la tecnología también me ha ayudado muchísimo. Como portera de balonmano, el estudio que me permite hacer de la rival es espectacular. Es un punto determinante muy importante. A su vez, toda la preparación prepartido, y eso muchas veces facilitado por el cuerpo técnico, creo que es el plus que marca la diferencia entre el momento en que como jugadora me planteo pasar del estándar, del pack de jugadoras
general a intentar llegar de manera ambiciosa al máximo posible. ¿Quieres poner ejemplo? No funciona. Como jugador, exjugador y como entrenador, a mí lo que más me ha marcado ha sido, primero tengo que decir mis entrenadores, los entrenadores que he tenido porque me han marcado diferentes etapas. Y luego como entrenador, aparte de mis entrenadores, también los profesores que tuve aquí en el INEF de Barcelona. Un dato que más recuerdo como jugador son 3 etapas en mi vida, marcadas un poco por las lesiones. La primera tenía 19 años, yo no había jugado en ninguna selección inferior todavía, a nivel ni tanto de la Comunidad de Madrid ni a nivel de selección española. Yo entrenaba prácticamente solo, jugaba en segunda nacional, de lateral derecho, era bastante bueno de lateral derecho. Y un equipo, Guadalajara, que ya lo entrenaba Manolo Laguna. Manolo Laguna había sido mi entrenador en toda la base desde que yo era un niño, un infantil, hasta juveniles, que él se fue. Y él me dijo que me llevaba, ¿no? Sigue entrenando duro, aunque yo entrenaba solo prácticamente muchas tardes porque no tenía, por la edad, yo no tenía con quién entrenar. Que te vienes el año que viene conmigo a jugar en Primera Nacional, entonces es lo que ahora sería la División de Honor Plata, la División de Honor B, ¿no? Iba a ser mi primer contrato profesional y justo en el último partido, en Segunda Nacional, se me cayó un señor encima, me rompió todo lo que hay en el tobillo, todo lo que no era óseo se me rompió, tendones, ligamentos, musculatura, todo. Y bueno, fui con una muleta, recién operado prácticamente, a firmar mi contrato. Me contrataron y para mí fue evidentemente un reto porque allí salir en la prensa, salir en todos sitios con una escayola y tener que demostrar durante toda una temporada hasta que me deposité, prácticamente jugué los últimos partidos y lo hice muy bien. Salí además de revulsivo, era el que, pues ya cuando la cosa estaba muy mal, al que ponían ahí. Y bueno, yo no sé si me recordáis jugando, era rápido, bueno, tenía un poquito de carácter y me empecé a crear como jugador así, ¿no? Seguí evolucionando, trabajando con Manolo Laguna, por eso digo que para mí es muy importante mis entrenadores, ¿no? Y luego tuve la suerte de llegar a Barça y en mi primer partido, debut en el Palau, yo estaba allí diciendo, a ver, cuando me llega la bola voy a pegar mi primer gol en el Palau, va a ser, vamos, un escuadrazo impresionante. Y llega Enric Masip y me manda a circular a doble pivote, digo, tío, no me hagas circular, que... Y llega él, tira, nada más tirar él, mete el golazo él. Era el primer partido de temporada además. Y cae rodando como una bestia y me parte la rodilla, ¿no? Mi debut con el Barça. Esguince, lateral interno. Yo allí digo, hostia, no puede ser, ¿no? Y otra vez es otra etapa que recuerdo porque es otra vez un reto, un cambio. Mi primer contrato profesional lo empiezo lesionado. Esta etapa, mi primer partido con el Barça en el Palau, o sea, tengo que hacerlo bien, ¿no? Me lesiono y fíjate, no recuerdo el siguiente partido cuando ya me reincorporo, creo que jugamos contra Valladolid, evidentemente creo que las 2 primeras las fallé o así, pero sí que recuerdo sensaciones, bueno, pues soy un jugador más, ¿no? Y otra etapa que tengo termino como jugador y luego si quieres me preguntas como entrenador o ya lo digo todo, vale. Otra etapa que tengo como jugador es la lesión en el codo, que ya quizás algunos la veríais incluso por la televisión, una lesión grave. Y esa fue diferente porque ya me pilló más maduro, me habían elegido mejor jugador del mundo el año anterior. Y en mi cabeza solo pasaba una cosa, es decir, una lesión después de tantos años no me va a retirar, tenía clarísimo. Y eso que todavía con los efectos de la anestesia el médico que me operó me dijo que tenía que empezar a estirar el brazo, que si no conseguía estirar el brazo no podría volver a jugar a balonmano. Esa lesión me obligó a cambiar algunos lanzamientos que yo tenía, que con los ojos cerrados era capaz de meter gol, con perdón de los porteros, a pesar de la portería era capaz de meterlas, y tuve que cambiar porque, no sé si lo veis, perdí un poquito de extensión en el hombro y se me iban fuera. Entonces mi grado de rehabilitación era frustrante porque acciones que yo tenía, que iba con los ojos cerrados, era capaz de hacer, fallaba, ¿no? Entonces tuve que cambiar mi forma de lanzamiento, empezar a hacer lanzamientos con más habilidad,
flojos, que ya los hacía, pero bueno, eso ya empecé a hacer prácticamente de todo y a buscar otro tipo de salto, otro tipo de orientación. Conseguí volver a ser titular en el Barça, conseguí volver a ser titular en la selección y 1 año y medio después decidí dejarlo arriba porque terminé bastante quemado, no por las lesiones, sino por la intención constante de tener que estar, de querer estar en lo más alto, ¿no? Y luego me hice entrenador. Como entrenador, digo lo mismo. A mí me han marcado mis entrenadores, es decir, lo que yo he aprendido de mis entrenadores, de cómo me han formado, de cómo me han ayudaron a salir adelante, de cómo me enseñaban a mejorar, a rendir. Y mis profesores de universidad, que me hicieron ver otra parte diferente, otra reflexión distinta y una profesión, un trabajo nuevo que es el apasionante mundo de ser entrenador, ¿no? Que siempre te convierte en algo que es una constante de mejora y una constante de rendimiento. Tuve la suerte de formar parte de un club ejemplar, que es el Club Balonmano Alcobendas, donde estuve 8 años con Luis Carlos Torrescusa, trabajando más la pasión que otra cosa, porque los medios que teníamos eran muy limitados a nivel económico, pero sin embargo los medios humanos y la capacidad que teníamos de trabajo era sensacional. Y gracias al Balonmano Alcobendas y gracias a Luis Carlos Torrescusa yo fui entrenador. Pero en mi carrera de entrenador lo que más me ha marcado ha sido mi etapa en Irán. Yo he sido seleccionador de Irán y he sido una especie de fundador, consultor o organizador de prácticamente toda la estructura balonmanística que tienen a nivel de federación y sobre todo a nivel de los clubes más importantes de allí. Y digo que me ha marcado porque es cuando yo realmente me veo completamente solo a nivel operativo, solo. No tengo a nadie capacitado y los que están capacitados o tienen más o menos cierto nivel eran mis enemigos en un país extraño y en un país difícil como es Irán, ¿no? Esa soledad a mí me obliga a tirar de los apuntes de INEF, a tirar de los apuntes del curso nacional, a leer mucho, a estar muchas horas, muchísimas horas con el vídeo, planificando, aprendiendo a hacer mejor los cuadros de Excel. Yo no hacía otra cosa nada más que salir a comprar pollo y verdura al mercado que me llevaban en coche y el resto del tiempo estaba metido en un ordenador y metido en un despacho, no tenía vida en Irán. El hecho de vivir solo, el hecho de trabajar solo me hizo ser por fin entrenador y yo ya llevaba 8 años trabajando como entrenador de Asobal y entrenador de la B, ¿no? Y ahí me di cuenta de esa soledad que el entrenador tiene y de cómo podemos ser capaces de salir adelante con la ayuda del recuerdo de las experiencias que has tenido, de lo que te han marcado y sobre todo con tu trabajo, ¿no? Y luego llego a la de Mar y a la de Mar me encuentro completamente lo contrario. O sea, no estoy solo, estoy en una ciudad que se respira balonmano, una ciudad apasionante, en uno de los mejores proyectos de balonmano español. Y lo que consigo y de lo que más orgulloso me siento y que más me ha marcado y me gustaría volverlo a repetir en mis futuros proyectos es que he creado un cuerpo técnico que me está ayudando en el equipo de Asobal impresionante, hasta el punto de que he llegado hasta arrepentirme de la cantidad de trabajo que han sido capaces de generarme y de darme, incluso eso de estar a las 3 de la mañana y sonarte el teléfono porque te están mandando archivos, te están mandando vídeos, cosa que tú no les has pedido y todavía están ahí trabajando. Y gracias a este no soledad que viví en Irán, sino a este grupo de gente que trabaja conmigo, Diego Rodado, Raúl, Luis Puerta, 2 o 3 fisios que me ayudaban, gente anónima que trabajaban también ayudándome a vídeo. Gracias a eso yo también he sido capaz de ser mejor entrenador y sacarle mejor rendimiento al equipo, ¿no? Y de momento no tengo más historias que contar, pero si me dais media hora me invento una. Hola. Sí, a ver si parece. Bueno, pues gracias Rafa. Luego seguimos con las intervenciones o con Carlos. Y después lo que sí queremos era una apuesta un poco en común y sí que nos gustaría que fuera un tema participativo, interactivo. ¿Vale? Yo sí que también lanzaría algunas preguntas al público para que seáis vosotros también los que podáis pues interactuar con todos y preguntar evidentemente directamente a cada uno o interactuar con los que estamos aquí y sobre todo al final intentar sacar algunas cosas concretas que nos sirvan para pues, poder reflexionar en los próximos días. Carlos. Buenos días. Buenos días. Yo iré
que Rafa seguramente. Yo alguna vez he pensado qué situaciones de mi vida me han podido llevar a hoy estar aquí. Y después de darle muchas vueltas, lo único que me viene es que hay muchos factores que vienen ligados al trabajo, pero el factor más importante en mi vida yo creo que ha sido la suerte. Hay una parte de la suerte, ¿vale? que es, por ejemplo, el haber nacido en Granollers. Yo mucha de mi parte deportiva la he desarrollado en un pueblo que vive por y para el balonmano. Entonces, he tenido ciertas facilidades para poder desarrollar mi vida deportiva, porque ya estoy en un sitio que es no voy a decir la cuna, porque en muchos sitios se juega, pero sí que es verdad que es un sitio donde hemos tenido ciertas facilidades, ¿no? A mí a veces me extraña el que haya podido llegar a ser entrenador, porque no se me pasaba ni por la cabeza. Una vez retirado, la verdad es que mi entorno, mi familia, me comentaba la posibilidad de poder ser entrenador, y sin embargo a mí no era una cosa que me llamara la atención. Y es jodido decirlo esto aquí cuando eres seleccionador nacional femenino, pero es la verdad, no se me pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces entiendo que tiene que haber algo que es algo que no entendemos, que es la suerte, y que viene ligado a eso, ¿no? Está claro que luego hay una parte de trabajo, una otra parte de trabajo muy importante. Desde que he dejado la etapa deportiva como jugador y he pasado al lado oscuro como entrenador, me he dado cuenta de una faceta que para mí como jugador pasaba totalmente desapercibida, ¿no? La cantidad de trabajo que se puede llegar a desarrollar, ¿no? Que son los entrenadores. Cuando habla Rafa del apoyo que tienes detrás, y veo las caras de Ruber, de Vicente, que son gente que estamos en un cuerpo técnico ahora de la selección absoluta, creo que sería imposible el poder estar aquí si la gente que te rodea no es gente importante, ¿no? Entonces yo creo que los factores que te llevan a estar aquí es estar bien rodeado y tener ese punto de suerte y el no decir no a nada. Otra de las cosas que yo creo que también nos diferencia o que me ha podido llevar aquí es el que yo nunca me he negado a hacer nada en el balonmano. Yo he hecho de todo en Granollers. En Granollers hemos podido hacer de todo, es de todo. Desde la coordinación de la residencia de jugadores a cortar vídeos sistemáticamente para los chicos o para mí. En fin, ha sido un decir no nunca, ¿no? O sea, teníamos que trabajar siempre, y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Que te entra mucha información y que al final eso te hace crecer muchísimo, ¿no? Yo creo que esos son los factores, ¿no? No me gustaría banalizarlo, pero sí que es verdad que hay una parte de suerte en nuestro trabajo que te hace que tus tomas de decisión te vayan llevando hacia un sitio o hacia otro. Gracias, Carlos. Seguimos con Lea. ¿Ahí? Sí, sí. Primero, mi castellano no es bueno, pues si habla un poco de inglés, que es culpa, ¿vale? Bueno, primero, mi historia es un poco diferente. Yo soy jugadora de baloncesto, también entrenadora. Y soy de Escocia. Esto es mi tercer año aquí en España. Estaba, creo, 9 años jugando a básquet. Dentro de estos 9 años, ir a 9 campeonatos europeos, un campeonato de España, selección de Gran Bretaña y también en Escocia. En mi idea, tengo una palabra, en inglés se llama grip. Creo que en castellano es agarrar, ¿vale? Para mí es una palabra muy importante porque significa toda mi vida, ¿vale? Pues explícalo un poco qué significa esta palabra y después mi historia. De primera, es un poco friki, pero a ver, sí. De G significa goals, objetivos. Mis objetivos y mi vida también como jugadora. Yo necesito pequeños objetivos para dar motivación. Si yo no tengo la motivación para jugar y entrenar, seguro que no jugando a básquet ahora o otro deporte. Y para mí, de deportista, es muy importante que tenga motivación. Por ejemplo, en el siguiente, Rolls, cuando estaba en la selección, era la capitana de selección de Escocia por 3 años seguidas. Y mi rol ahí es para animar de equipo, para hablar, ¿cómo se llama en castellano? Sí, como ser un líder, leadership, sí. Y
mi rol es muy diferente que otra persona en el equipo. Yo no puedo solo tirar cuando quiero. Es que hay momentos específicos que el equipo y el entrenador necesita que yo haga mi trabajo. Y a mí, aquí, creo que soy un role model, un modelo de seguir. Porque no es normal un guiri estar aquí en Barcelona, pero jugando un deporte. En Barça y en Almeda hay cosas, clubes muy importantes, pero aquí en Esplugues no es normal. Y para hablar con los niños pequeños, ahora hay 2 o 3 está jugando en otro país porque yo hablo con ellos. Y para mí es muy importante, no es solo jugar dentro del equipo, es hablar fuera del equipo también. De ahí es interpersonal relationships. Creo que es relaciones interpersonales. Vale. Básicamente hacer piña. Es que si yo tengo una buena relación con todas mis compañeras, todo funciona. Si no, no hay equipo. Por ejemplo, yo dejara básquet por casi un año porque tengo una mala relación con algunas amigas y de entrenador. Después de esto, de año después, ir a campeonato de europeo, ganar de MVP de torneo, porque mi entrenador quiere que yo aprenda más y recuperar las sanciones que yo no he tenido antes. Y porque no somos robots, es que somos humanos, no pueden ser máquinas. Y creo que algunas personas olvidan de esto. Es que todos tienen emociones y si no tienes estas emociones no puedes hacer las cosas. Y lo último es P, es proceso. Todos tienen un proceso, no es solo hablar de una temporada, es toda la vida. Por ejemplo, antes de yo jugaba a básquet, jugaba a rugby, porque mis padres son muy frikis de rugby. Y claro, un campo en Escocia con mucho frío es muy diferente que un pabellón calentito. Para mí es muy diferente. Y después de esto, hay muchos valores que yo cogí de rugby y conseguirlo en básquet, pero sin saberlo. Y ahora mejorar esto muchísimo y ahora estoy aquí, gracias a mi entrenador. Pues esto, mi 3er año aquí, intentaré hablar un poco de castellano porque el año pasado no hablaba nada. Pues mejor, pero ahora estoy hablando en castellano con mis equipos. Y yo nunca pensaba en esto. En inglés claro, pero en castellano nunca en mi vida. Y ahora estoy en la selección de Escocia como entrenadora también. Y para mí esta historia de mí es un poco especial porque no todas tienen la oportunidad de ir a otro país para hacer una cosa muy importante. Bueno. Gracias a todos. Yo me gustaría, bueno, después haré como un poco de síntesis, pero sí que una cosa que han comentado todos como jugadores, incluso Rafa también cuando hablaba de su etapa de jugador, y hablaba siempre de los entrenadores, ¿no? De que siempre han tenido los entrenadores que han sido personas importantes. Y la pregunta que ahora ya tiraría incluso al público sería preguntar, ¿por qué creéis? Es decir, ¿qué recordáis del entrenador? ¿Por qué un entrenador pasa a ser un referente? Quizás estoy dando ya la solución. ¿Por qué creéis que un entrenador pasa a ser alguien importante que te permite hacer una cosa? ¿Qué es lo que recordáis? ¿Qué entrenador recordáis y por qué recordáis a ese entrenador? Porque como jugadores os convencido que todo el mundo ha tenido muchos entrenadores y no todo el mundo recuerda a los mismos entrenadores, sino que recuerdas a un entrenador en concreto. Me gustaría saber qué es lo que recordáis en concreto de ese entrenador y por qué creéis que lo recordáis. Hay muchos entrenadores míos aquí ahora, exentrenadores y actuales. Así que yo siempre intento tener buenas palabras para todos. En clubes nunca me ha entrenado una entrenadora, así que me dirigiré en masculino. Creo que en primer lugar, yo como jugadora he necesitado la confianza para poder comentar todo lo que es deportivo con el entrenador. También me he visto como Lea siendo líder en muchas situaciones, a partir de mi etapa senior sobre todo, y una vez se establecen los vínculos de confianza entrenador-jugadora, igual que con el resto de compañeras, yo he intentado absorber de ellos la pasión con la que transmiten el balonmano, que al final es por lo que estamos, creo, hoy casi todas las personas aquí.
Siempre he intentado también, y de hecho esto ha condicionado mucho mi decisión a la hora de permanecer en un club o en otro, que mi entrenador o entrenadores fueran los mejores, o al menos los mejores que yo conocía o a los mejores a los que podía tener acceso. Porque al final, si yo recibía buen balonmano, balonmano de calidad, de acuerdo con mis aspiraciones, sabría que podría extraer de mí el máximo posible, intentar llegar a donde yo quisiera al máximo posible del mismo modo y rendir al máximo. Teniendo en cuenta que yo a partir de mi etapa senior ya empecé a tomarme el balonmano como algo muy serio, casi profesional o semiprofesional, de menos a más hemos ido, al menos en mi club. Y por lo tanto entiendo que los entrenadores de manera recíproca han aprendido con nosotras con ellos, pero siempre hemos intentado ir de la mano en un camino de transición a la élite. En este caso estamos hablando ahora, uno de los temas clave de la charla, como me comentaron, sería hablar de las sinergias que se podrían producir de ambos ámbitos, en este caso de jugadora hacia los entrenadores, pero me gustaría también al revés. Vosotros como entrenadores, si te digo el equipo de hace 4 años, el equipo de Alcalá, que estuviste 8 años, Rafa, recordarás muchos jugadores, pero estoy convencido que habrá algún jugador que lo recordarás. Algún jugador que por lo que fuera tenía algo especial, por lo que sea. Entonces me gustaría que lo mismo, que igual que preguntamos a los jugadores por qué recordáis a ciertos entrenadores y cuáles son los motivos como entrenadores, y esto cada uno lo podemos pensar, de todos los equipos que hemos entrenado, cuál es la característica principal o cuál ha sido el jugador que decimos, oye, nos acordamos mucho de este jugador por una cosa en concreto. Porque evidentemente, bueno, pues quizás esto pueda servir para que otra persona diga, oye, pues si los entrenadores de élite, o un entrenador de élite, o Carlos también preguntaremos, se está fijando en este tipo de situación, pues vamos a intentar desarrollar esto también como jugadores. Yo como entrenador es un poco lo que yo buscaba como jugador, ¿no? Un referente, es decir, ese jugador que te hace sentir bien, ese jugador que te hace sentirte seguro, ¿no? Que cuando tú tienes una duda te apoyas en el jugador para saber su opinión o, dependiendo del puesto en el que juega, al que le das la responsabilidad en un momento dado de la jugada o de la acción o de la decisión a tomar, ¿no? Yo recuerdo 2 jugadores ahora mismo que son para mí muy importantes. Uno es Samuel Trives, no sé si lo recordáis. Samuel Trives era extremo derecho, jugaba en Ciudad Real, yo tuve la suerte de que su carrera la quiso terminar en Alcobendas conmigo. Y ahora somos amigos, salimos justo en bici, no éramos amigos ya, pero para mí era un reto en ese momento ser su entrenador, porque era un jugador de los que tenía, era el único jugador que venía de la mano de varios buenos entrenadores ya, ¿no? Y yo quería estar a la altura. Lo reconvertimos a lateral derecho por necesidades, éramos un equipo bajito, él tácticamente era un extremo muy bueno, dije, bueno, pues vamos a utilizar... Y se convirtió en mi jugador franquicia en el sentido de, ¿qué te parece? ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? ¿Qué piensa el equipo? Un poco, y no era capitán, ¿no? Pero sí que era un poco donde yo me refugiaba, porque él era sincero conmigo, porque había un punto de esa sinergia que dices tú especial, había una amistad primero y también había un punto de agradecimiento, porque él, al final yo le estaba dando también un trabajo cuando él ya se estaba terminando. Y una de las cosas que más me marcaron también es que el momento de la decisión de dejar de jugar, que para un jugador que ha sido profesional es un momento muy duro y muy difícil, eso los que hemos pasado por ahí sabemos que es un momento que pensar tal, él fue a la primera persona a la que acudió, fue a su entrenador, a ver qué pensaba, a ver cómo lo quería ver y bueno, él decidió, lógicamente decidió lo que quería ver, pero también dejándose llevar mucho por lo que yo decía. Carlos. Yo creo que la relación con el grupo que tienes en el vestuario es muy importante. Yo intento cuidarlo, le doy mucha importancia. No sé si consigo llegar a la gente, pero para mí el día a día con las jugadoras o con los jugadores es básico, ¿no? El poder tener ese grado de confianza, que es verdad que tiene que pasar un tiempo para que conozcas a la gente, pero que cuando llegas a conocer a la gente te puedas apoyar en ellas o en ellos, es importantísimo. Yo os voy a contar, por ejemplo, en esta última clasificación para el Mundial, en la planificación,
previa, lo que hice fue, bueno, había una situación deportiva que me preocupaba, que era el sistema defensivo de Islandia, que ha sido el rival contra el que hemos jugado, y hice unos cortes de vídeo y se lo mandé a unas jugadoras que para mí son referentes en ataque, ¿no? En este caso se los mandé pues, a Nerea Pena y a Alicia Fernández para que me dieran su opinión sobre cómo tendríamos que atacar ese sistema defensivo, porque me interesaba saber cuáles eran sus sensaciones, ¿no? Eso es en el ámbito más deportivo, más de buscar el rendimiento, ¿no? Pero ya en el ámbito más emocional sí que es verdad que hay jugadoras, hay personas con las que para ti a mí me parece que son referentes dentro del vestuario, y eso hay que potenciarlo. Esas figuras yo creo que es muy importante que haya esa interacción y que un entrenador tiene que potenciarlo, porque al final un vestuario tiene, no me digáis el por qué, pero un vestuario que está unido y que te está refrendando y que te ayuda, ese vestuario, no sé cuál será el resultado final, pero siempre va a ser mucho más positivo que tener a la gente, pues eso, un poco de culo. No estoy diciendo nada que no sepáis. Respecto a los referentes estos de jugadoras o jugadores en los que tú creas que son gente realmente importante, a mí me viene a la cabeza una persona que hace relativamente poco que conozco, pero que no me genera ningún tipo de dudas, que es un referente para mí y para el vestuario, que es Silvia Navarro. La tranquilidad que te aporta que una persona que lo ha conseguido todo, que es una gran jugadora, que está en el momento ya en donde toda la gente pues bueno, está llegando, tiene 40 años ya, y es una jugadora que a lo mejor en algún momento puede estar pensando en qué va a hacer, qué paso va a dar, pero sin embargo tendríais que ver la manera en la que entrena, el cariño con el que trata nuestro deporte, cómo trata el balonmano. Eso es increíble, ¿no? Y el respeto que genera a las compañeras y que tiene hacia nosotros, con la edad que tiene y con la forma de actuar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Están los temas deportivos y luego están los temas afectivos, ¿no? Y luego me gustaría decir una cosa más, y con esto acabo. Las diferencias entre un vestuario masculino y un vestuario femenino, que a mí me gusta, yo que he podido estar en los dos sitios, hay un tema que es los vestuarios femeninos, ¿no? Los vestuarios, cuando consigues llegar a un vestuario femenino y realmente que el mensaje cale en las jugadoras, y puedo decirlo con toda la tranquilidad porque Andrea ha estado en un grupo que conseguimos subir a División de Honor, que probablemente nadie esperaba eso en ese momento. Ahora están jugando para competición europea, pero en aquel momento cuando subimos nadie esperaba eso. Realmente es porque realmente el mensaje caló dentro del equipo, y en un vestuario femenino cuando eso realmente llega a pasar, no hay límite, no se sabe muy bien hasta dónde podemos llegar. Yo creo que se puede conseguir cosas muy grandes, ¿no? Entonces muchas veces con el tema del masculino y el femenino tienes que dar muchas explicaciones, ¿no? De cuáles son las diferencias. Yo diría que diferencias no hay ninguna, que todos tenemos las mismas inquietudes, tanto un vestuario masculino como femenino, y los mismos objetivos, pero que sí que es verdad que un vestuario femenino cuando está, y cuando realmente el mensaje llega es una maravilla de poder llevar. Muy bien. Antes de pasar la palabra para que vosotros también podáis preguntar o cosas que queráis comentar, sí que me gustaría volver otra vez al principio a la experiencia, en este caso la mía personalmente, con el tema de lo que os decía de los vídeos que hice con Chesco, que os hablaba de los hábitos. Creo que ha sido una cosa que, aunque no ha salido la palabra como tal, sí que se puede leer en cada una de las intervenciones que se han hecho aquí, y creo que esto sí que, sobre todo como entrenadores, nos marca mucho en la manera en la que nosotros después nos relacionamos con nuestros jugadores. Es decir, yo me doy cuenta que con los diferentes equipos que he estado, muchos años aquí en el Barça B, o después en Qatar, o ahora en Túnez, o bueno, donde estemos, siempre he acabado teniendo muy buena relación, o han acabado siendo jugadores muy importantes para mí como entrenador, aquellos jugadores que han sido capaces de transmitir unos hábitos dentro del juego para la mejora del equipo. Es decir, quizás no ha sido tan importante el jugador que marca muchos goles o el central que tácticamente te ordena el equipo, y en cambio me he sentido muy cómodo con aquel entrenador, con aquel jugador que ha transmitido unos hábitos pues que considero que me gusta que todos mis equipos tengan, a nivel de lo que sería pues hábitos de sacrificio de trabajo, de siempre entrenar al máximo o entrenar al nivel que el entrenador requiere, de ser constante, de ser solidario, de tener un rol muy claro, como decía Lea también, marcado para poder ayudar y siempre anteponer lo colectivo a los aspectos individuales. Y creo que esto va muy ligado
ligado también a la personalidad que cada uno de nosotros como entrenadores podemos tener, porque después acaba siendo un poco también lo que estamos buscando de nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pasamos la palabra al público también, porque hemos dicho que tenía que ser interactivo el tema, cosas que queráis preguntar, intervenciones vuestras, cosas que queráis aportar, que creáis que no se hayan comentado aquí, por supuesto. Hay gente aquí, jugadores, entrenadores también, con muchísima experiencia, y después pues ya acabaremos haciendo una síntesis un poco de lo que se ha comentado, ¿no? Vale, tenemos dos formas de hacer las preguntas, o bien levantáis la mano, traemos el micro, o si no, aquí tenemos las preguntas escritas, si os da más vergüenza por lo que sea, y yo las leo sin problema. Entonces, primera pregunta, como jugadoras, ¿qué consejo le darías a un entrenador, entrenadora? O sea, es muy amplio, pero bueno. How you teach adversaries to one coach as a coach, as a player, as a player to your coach? What will you advise? No, tú. No, es que necesito que sea en castellano. Dos consejos. Uno siendo jugadora de su equipo y otro sin serlo, ¿vale? Ya vosotros averiguáis cuál es cuál. El primero es que hay que hablar con las jugadoras siempre, hasta con la que creas que tiene menos peso o opinión menos repercutiva en el grupo y contigo. Y otro, que elijas bien a las capitanas y a las líderes que no son capitanas, que también hay muchas, para que sepan cuándo y sean capaces de decirte las cosas buenas y las cosas malas. Voy a hacer un inciso, no sé si habéis leído, salió un artículo hace poco, bueno, hace ya unos meses, de David Davis, donde el titular era, y yo de hecho se lo pregunto mucho a mi entrenador, bueno, mucho no, a veces. El titular era, nadie le pregunta al entrenador cómo está, o a la entrenadora cómo está. Y yo este año, a Robert, mi entrenador, se lo he preguntado en un par de ocasiones y la sensación que me he llevado, o lo que me ha transmitido, es que le ha gustado que le hiciera esa pregunta. Porque pasa poco. Y yo este año he sido capitana en mi equipo y creo que independientemente de la respuesta, que tiene mucho valor la respuesta, pero independientemente es necesario hacer esa pregunta. Bueno, a mí es muy importante tener una buena relación con los jugadores y de entrenador. Porque para mí, si no es por esto, no estoy aquí en Barcelona. Es muy importante que toda la temporada que hablar con toda la gente, porque seguro que, por ejemplo, a mí en principio, yo solo jugar a básquet porque no tengo más tiempo fuera de escuela, quiero algo para desconectar. Y después de esto hay otros problemas. Y muchas veces el entrenador puede ayudar con estas cosas fuera del deporte. Y esto para mí ayuda a ir a mis deseos. Y por eso es muy muy importante siempre hablar con tus jugadores día a día, como qué tal, no sé esto, no solo gritando en la cara si hacer una cosa mal, después esto, hacer una broma, pero seguro que sientan muy bien. La siguiente pregunta. Nois amb noies de handball, la força que tenen. La pregunta es respecto al juego masculino y al juego femenino, ¿cómo como entrenador trabajáis aspectos distintos por el hecho de la fuerza que puede tener una mujer contra la fuerza que puede tener un hombre? Bueno, sobre temas físicos podría contestarlo mejor Ruber, ¿no? Que es el preparador físico de la selección, ¿no? En cuanto a contenidos tácticos colectivos, yo por ejemplo en la selección estamos trabajando con el mismo sistema que trabajábamos en Granollers con chicos, ¿no? Casi os podría decir que los mismos procedimientos, misma nomenclatura, entonces diferencias como tal no se hacen demasiado. En el tema físico entiendo que las cargas son adecuadas para las jugadoras, pero el trabajo que se realiza es básicamente el mismo, ¿no? Entonces
no veo demasiadas diferencias entre grupos de élite. Luego en la pista está claro que la velocidad de juego, el lanzamiento, pues va a ir a una potencia cuando estás jugando con hombres o con mujeres, pero lo que es el trabajo colectivo y el trabajo físico, cada uno trabaja las cosas de una manera muy semejante. Buenos días. La pregunta es para Rafa. En tu época de jugador, o sea, me llama la atención sobre todo en el tiempo del Barça, cuando ganaron tantos títulos, tantos años seguidos. Entonces quería preguntarte, primero, ¿cómo mantuvisteis, qué hizo Valero para que tuvierais siempre hambre? Porque no después de ganar tantas copas y tal, al año siguiente otra vez y al año siguiente otra vez. Y la segunda cuestión, también relacionada con eso, el manejo del grupo, porque no sé, a lo mejor es porque estoy fuera, pero como que me da la impresión de que no era como muy, no sé, como que no utilizaba mucho el coaching, por ejemplo, ¿no? O sea, como que desde fuera se aprecia como que estaba, digamos, en otra dimensión, que los jugadores estaban en un lado y Valero estaba en otro. A ver, ganábamos mucho, sí, es cierto. Y sin embargo, si nos sacabas a cada uno de estar juntos, éramos normales. Es decir, yo tenía la suerte de estar en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, entre los mejores jugadores porque me llegaban bolas y estaba acertado. Pero yo realmente veía a esos Christiansen, Jakobsen en mi puesto, y los veía tan buenos que yo... Pero sí que es cierto que ese equipo tenía una cosa común, y es que todos éramos muy ganadores, éramos muy competitivos. Y eso es algo que se dio evidentemente con una serie de calidad individual que la unión de todo hizo que fuera pues un equipo que marcó una época, una historia, ¿no? Y queríamos más, es decir, el reto no era ganar. Nosotros conseguimos sin darnos cuenta, porque cuando nos quisimos dar cuenta lo que comentábamos entre nosotros es la que estamos haciendo, ¿no? Nosotros nos pusimos en una dinámica de ahora más, ¿no? No mirábamos atrás, no mirábamos... De hecho, yo he disfrutado y he celebrado más un ascenso con el Guadalajara en la división de Honor B cuando subí a Alcalá, y era más niño también, que 5 copas de Europa aquí con el Barça, ¿no? Me refiero a celebración, como entendemos todos, una celebración, ¿no? De salir, de jugar y tal, ¿no? Era una dinámica de ganamos una cosa, mañana estamos pensando otra y mañana otra, y ahora vamos a por otra Copa de Europa y ahora vamos a por otra Copa de Europa, y era un punto de un reto, pero que salía de forma natural entre nosotros. Y entre nosotros también había ese pique sano, ¿no? De querer ser mejor, de querer competir, ¿no? Y a lo otro que preguntabas, Valero era el perfecto director de orquesta, ¿no? Es decir, nosotros éramos como buenos vasallos, ¿no? Es la esta del cantar el mío Cid, ¿no? Qué buen vasallo si tuviera buen señor. Nosotros éramos muy buenos vasallos si teníamos un buen señor, ¿no? Teníamos un líder que sabía exigirnos al máximo. Sabíamos que teníamos que dar siempre el máximo porque si no él estaba ahí para exigírtelo, ¿vale? Pero también veíamos, aparte mucho de lo que pueda parecer, ¿no? Una persona que yo puedo decir que era muy justa, porque nunca exigía más de lo que tú podías dar, pero siempre te exigía al máximo de lo que en ese momento podías dar, ¿no? A mí me lo demostró personalmente cuando yo salía, como os he comentado, de esa recuperación de las lesiones y tal. Me decía, si solamente me puedes dar un 70% de Rafa Guijosa, dame el 70%, no me des un 50%, ¿no? Es decir, y eso, ha habido jugadores muy buenos que han venido a Barça y no han sido capaces de rendir, porque no han sido capaces de dar siempre su 100%, ¿no? Y no han sido capaces de dar su 100% ni han sido capaces de aceptar que un líder te esté exigiendo siempre, tengas fiebre, vaya bien la cosa, vaya mal y tal, te esté exigiendo el 100%. Y hay jugadores que no entienden de que porque hayas ganado todos los partidos, tengas que al siguiente partido, que vas a ganar de 20, tengas que estar ahí intenso y dando el 100%. Y eso Valero lo puso como un dogma que muchos entrenadores, muchos jugadores que han tenido, muchos entrenadores que le han visto, han copiado y han seguido, y es uno de los entrenadores referentes en esto, en el mundo del balonmano, porque todos sabemos que esa es una de las formas y uno de los caminos para que nuestros equipos sean más competitivos y lleguemos a ganar, ¿no? Es decir, el no cansarte de ganar,
necesitas que haya alguien que te esté exigiendo constantemente el 100% y el máximo. Y eso a veces pesa mucho y a veces hay jugadores pues que no pueden y que prefieren irse a una zona más de confort y estar en una situación más cómoda. Buenos jugadores que van a seguir siendo buenísimos jugadores, pero que no van a ganar títulos. A colación de lo que estaba diciendo Rafa ahora, quiero volver al principio de mi primera intervención, que en definitiva de lo que está hablando Rafa son de hábitos, de hacer cada día lo que tienes que hacer al máximo, sea viendo vídeos, sea exigiendo a tus jugadores, sea entrenando. Un tema muy importante. Segundo, que también ha salido, el tema de los roles. Yo creo que como entrenadores, y es una cosa que la he intentado hacer allí donde he estado, pues los años en Qatar o ahora en Túnez o donde sea en el futuro, es explicar a los jugadores qué es lo que queremos de cada uno de ellos. En este caso tenemos dos extremos izquierdos, pero no puede ser lo mismo que vamos a exigirle a un jugador que al otro. No todos los jugadores van a tener el mismo rol, el mismo peso dentro del equipo. Y eso yo creo, como entrenador, que es muy importante que el jugador lo sepa, para que sepa exactamente qué pieza es él o qué pieza es ella del engranaje del equipo. Que haya esta comunicación, como decía, también muy importante que sean los jugadores que hablen con los entrenadores, que escuchemos a nuestros entrenadores y les preguntemos, oye, ¿tú qué crees que puedes aportar al equipo? Para ver si la expectativa que yo tengo de él se ajusta con la expectativa que él mismo tiene dentro del grupo. Porque si no, esto nos lleva a la frustración muchas veces. Si yo tengo un jugador que él cree que tiene que ser el lateral titular y que es el jugador que va a ser el máximo goleador, y resulta que yo le veo como un jugador especialista defensivo, si no hablamos, si no nos comunicamos, vamos a tener un problema durante la temporada. Entonces, que una de las cosas muy importantes que ha salido aquí es el tema de la comunicación, pero que no sea solo de nosotros decirle a los jugadores qué rol queremos que él tenga, sino que también escuchemos a nuestros jugadores y les preguntemos, oye, ¿y tú qué crees qué rol puedes tener dentro del equipo? Primero. Y segundo, ¿cómo ves tú al equipo? Porque a veces los entrenadores nos empeñamos en tener la única visión de nuestro grupo. ¿Por qué no preguntamos a nuestros jugadores cómo ven ellos, como ha hecho Carlos, enviando estos cortes de vídeo a las jugadoras importantes del equipo nacional? Oye, ¿cómo ves tú esto? Porque convencido que con la experiencia que tienen los jugadores, y más si estamos hablando de jugadoras de altísimo nivel, pues seguro que pueden aportar o nos pueden dar un punto de visión que a nosotros nos mejore. Yo siempre pongo el ejemplo de un jugador que aquí ellos lo han sufrido. Os acordaréis de Aysam Tesh, el pivote, un pivote tunecino que jugó en Francia muchos años, conocido por sus temas deportivos y extradeportivos también, evidentemente, pero un jugador muy duro. Pero yo lo he tenido 2 años solo, tuve 2 años en Qatar y os puedo decir que ha sido un jugador para mí de los mejores que he entrenado siempre al 100%, siempre. Otra cosa es los hábitos de vida que tiene él fuera del balonmano. Pero dentro de la pista ha sido un ejemplo y sobre todo ha sido alguien que me ha ayudado mucho a entender la mentalidad, en este caso, de otros países cuando estás fuera, que no es la misma mentalidad que podemos tener en un país como estamos aquí. Vamos jodidos de tiempo, ¿no? Sí. No, ningún problema. Tenemos de momento 4 preguntas pendientes. La primera es para Carlos. ¿Cómo podemos convencer a una jugadora que cambie sus hábitos para salir de la zona de confort y así mejorar? Si nos puedes dar alguna vivencia o algún consejo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es creer en que realmente tiene que cambiar, ¿no? O sea, cuando estás convencido de que eso es lo que tiene que hacer, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Aquí hay un tema que viene ligado al balonmano femenino, que es la profesionalización por ejemplo, de la liga, de la máxima, de la Liga Guerreras Iberdrola, ¿no? Donde todavía nos quedan muchos pasos por delante para que estas jugadoras, por ejemplo, tengan ese soporte profesional para que realmente se sientan así, ¿no? Entonces, yo creo que las jugadoras en estos momentos están priorizando muchas situaciones que cuando les hablamos de ese profesionalismo y de dar ese paso y de salir de su zona de confort, tienen que valorar muchas situaciones personales que a veces les cuesta, ¿no? Entonces, realmente cuando mejore toda esa estructura, probablemente sea mucho más fácil convencer a una jugadora para que cambie de un lugar o de que crezca como jugadora. Pero yo creo que en estos momentos la realidad de ahora, del día a día, es que muchas jugadoras en su cabeza tienen el crecer
primero, antes de profesionalmente en el ámbito deportivo, también el crecer o como mínimo paralelamente en el ámbito profesional de su vida cotidiana con sus estudios y con su trabajo, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio no está siendo fácil. Así que cuando consigamos profesionalizar todo lo que es la liga, muy probablemente será mucho más fácil convencer a las jugadoras. Vale, yo tengo una pregunta para Andrea y para Lea, para las dos. Me gustaría saber qué os ha aportado ser entrenadoras para vuestro papel como jugadoras. ¿Has entendido tú? Bueno, primera parte. No todo. Que has dicho al revés, ¿verdad? Como entrenadora. Vale. Uf. Paciencia. Paciencia, ¿no? Quizá. Porque como jugadora a veces, como tú estás tan acostumbrada a dar unos resultados, ¿no? Se te exige un rendimiento y día tras día en todos los entrenamientos y con la competición debes dar unos resultados. Pues hay veces que cuando tú le pides a tu entrenador o entrenadora, quieres también esa inmediatez, ¿no? De resultados. Como entrenadora, y además al menos yo ejerzo como entrenadora de un grupo de gente con discapacidad, pues mucha paciencia y mucha tranquilidad y mucha comprensión y versatilidad en las maneras de entender los comportamientos de los jugadores. Entonces, extrapolado a mí como jugadora y dentro de mi entorno habitual, que es el equipo donde yo juego, pues lo mismo, un poco pues, empatía desde luego, que eso siempre creo que es uno de los valores más importantes de cualquier jugador / entrenador o entrenadora, y la tranquilidad para asimilar las situaciones. Bueno, a mí, you have to, bueno, Tienes que. tienes que ser muy tranquila, porque si no, en el primer momento, cuando no hay resultados, está flipando todo el rato, porque esto no funciona así. No, es trabajo día a día, es una temporada, puede ser en la primera temporada no hay resultados, pero en el segundo sí, porque, por ejemplo, con mis niñas, en el principio de temporada, ellos no hablan nada de inglés y yo nada de castellano. Pues cómo funciona un equipo si ninguna de las personas puede hablar. Pues al final, como interacción más, hablar más, unas bromas para recordar unas cosas pequeñas, para mí funciona muy bien. Bueno, porque de la edad que tienen. Y después con los equipos más mayores, un poco más difícil, pero no hay presión, no hay necesitas hacer esto, es todo de tiempo y relax. Pero creo, sobre todo, por ejemplo, Rafa ha hecho mucho énfasis en los entrenadores que le marcaron como jugador.
respeto, tanto físico como verbal, que nunca, nunca, nunca hay que cruzar. Y creo que cada vez más estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en la Final Four, yo conozco a Talán desde hace muchos años y creo que el Talán de ahora no es el mismo Talán de años atrás. Yo creo que él también ha habido una evolución allí, está claro. Ahora hace tiempo que no hablo con él y no es exactamente, pero no es el mismo, no gesticula de la misma manera, ni está exactamente igual. Yo creo que, bueno, pues entrar dentro de unos comportamientos más normales tendría que ser lo lógico para nosotros. No sé, ellos ¿qué recuerdan de entrenadores que no les haya gustado? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? A ver, yo decía que a mí que me marca porque lo absorbo y que me lo cojo para mí porque me gusta, es lo que me ha marcado de mis entrenadores. He tenido otros entrenadores que he visto cosas que no me gustan, pero también me ha enseñado. Es decir, que de alguna forma también me marcan, ¿no? Quizás no me haya cogido su ejemplo o su tal, pero sí me ha marcado, igual que lo que he dicho de mis profesores, ¿no? Es decir, evidentemente cuando veo algo que no me gusta, pues incluso por respeto a veces, pues ni lo comentas, ¿no? Pero en lo crítico también se aprende. Es decir, yo he tenido entrenadores y tú y yo quizás hayamos coincidido en alguna que tú mismo dices, esto no me gusta, ¿no? Y luego como entrenador a lo mejor en un momento dado has estado a punto de cometer ciertos errores también, ¿no? Sobre todo de comportamiento o de trato con los jugadores o de trato de situaciones críticas y piensa, dice, hombre, esto es lo que yo no quería hacer, esto es lo que no me gustaba, aunque es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Hacer, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto, ¿no? Que tienes que ser capaz de ser una esponja, ¿no? Y de aprender y de que todo te bate. Pero a mí yo con lo que me quedo es que lo que más me ha hecho a mí formarme como entrenador es en la parte positiva, digamos, la parte de influencia positiva de los entrenadores y profesores que yo he tenido. Bueno, yo creo que hemos pasado una época, bueno, yo era muy joven, ¿no? Pero cuando no había tanta información, los entrenadores copiábamos, ¿no? de todo lo que había afuera, ¿no? Si los balcánicos hacían según qué cosa, esos entrenadores lo repetían, ¿no? A medida que van pasando los años, te das cuenta, bueno, yo he vivido una época en la que el cambio de entrenador en Granollers era habitual. Ahora los entrenadores marcan etapas, pero yo como jugador sí que viví una época en Granollers donde los entrenadores había una rotación constante, ¿no? por resultados, ¿no? y los entrenadores iban y venían, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Yo creo que realmente un entrenador siempre te va a enseñar algo, aunque sea el camino que no quieres coger. Eso es así, porque al final nosotros vamos tirando de experiencias y tú vas cogiendo esta parte que me gusta de este entrenador, esta metodología de este, y de este no quiero seguir ese camino porque no me aporta absolutamente nada, ¿no? Y luego lo vas haciendo tuyo. Y yo creo que nos vamos formando con eso, con experiencias. Con las experiencias, con estar aquí hoy sentados hablando, con que cada uno diga la suya y cada uno cogerá lo que quiera de todas estas ideas. Pero yo creo que hasta de un entrenador, no digo malo porque cada uno tiene su metodología, pero de un entrenador que no te aporta nada, como mínimo te enseña lo que no quieres hacer. Muchas gracias. La última de las preguntas es más bien una pequeña exposición porque tenemos que acabar. Me gustaría explicaros la situación que hemos tenido en este club, que hace 3 años hubo un cambio de entrenador y un jugador, que es Álvaro Polo, pasó a ser nuestro entrenador. Entonces, primero, Álvaro, si pudieras explicar un poco qué hiciste o cómo mejoraste esto para buscar esta sintonía con el equipo. Y después, no sé si tenéis algún comentario, alguna respuesta respecto a cómo, como amigos, también tenéis que tomar decisiones más difíciles. Ahora, ¿se me oye? Gracias por el regalo, Mini. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? Ahora sí. Gracias por el regalo que me has hecho. Gracias. Bueno, pues todo empezó el cogerío del equipo después de pasar un día por el vestuario y que un jugador se fuese de la boca diciendo que hasta que no viniera Polo ellos no se iban a esforzar. Como veréis, era un vestuario muy difícil, en la que desplugas y a partir de ahí coger un equipo
que son tus amigos, que hasta el día anterior has compartido entrenamientos, vestuario, cenas, todo, no es nada fácil. No es nada fácil porque después llega el momento de empezar a entrenar, de empezar a exigir, de empezar a que un amigo tuyo no puede ir convocado a ese partido. Entonces, lo que me marca o lo que intento hacer es siempre ser muy cercano a ellos y aprovechar la confianza que tengo como amigo y como persona que ha estado a su lado mucho tiempo, que les conozco un poquito más, aprovechar eso para saber sus sensaciones, saber cómo van a afrontar la temporada, dejárselo todo siempre muy claro. Y sí que es verdad que los momentos buenos es muy fácil ser amigo, los momentos difíciles cuando tienes que dejar a un amigo tuyo sin jugar o tienes que decir simplemente que no va a poder estar en el equipo el año siguiente, ahí has de dejar la amistad a un lado, intentar explicarle que tú eres entrenadora y que hay un rol, como bien decía Tony, en que ahora ya no eres su amigo, sino que tienes un rol de entrenador, y intentar dejarlo claro desde el principio. A partir de ahí es muy importante también el trabajo de los jugadores. Los jugadores, desde el momento uno que yo estuve entrenador, respetan esa posición, los capitanes lo ayudan y nunca he tenido un mal gesto, una mala palabra, un no y no me esfuerzo. Desde ahí me lo habéis puesto todo mucho más fácil. Entonces, esa es mi experiencia. Tú quizás que has estado en la misma situación de tener jugadores que son colegas, como has hablado de Samu antes, de Trives. Hombre, es distinto. Yo creo que el hecho de haber sido compañero y ponerte de entrenador, yo no lo he vivido personalmente. Me parece muy complicado porque sí que he tenido amigos que los he tenido que entrenar y no con el caso de Samuel Trives, por ejemplo, pero sí con otro jugador que éramos más amigos todavía. Él no entendió o él no entendía, ¿no?, ciertas actitudes de entrenador que yo intentaba que quedara aparte la amistad y me ponía en el rol de entrenador, y él, pues cuando una de las partes no lo entiende, pues ahí estaba el conflicto, ¿no? Yo no tuve solo una experiencia, ¿no?, y la verdad, mala, y la verdad que fue bastante desagradable, pero hombre, te felicito, salió todo bien, enhorabuena, ¿no? Ahí, por ejemplo, Talan Dusebayev sí que fue compañero, fue entrenador y decidió en una segunda fase volver a ser otra vez y compartió, ¿no?, jugador-entrenador, ¿no? A mí eso me parece complicadísimo, me parece una cosa, no sé si yo sería capaz de hacerlo, ¿no?, pero bueno, es una experiencia que yo solo he tenido con un jugador y no fue muy buena. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues como os he dicho, me gustaría hacer una pequeña síntesis para que nos sirva para poder reflexionar un poco, más o menos de lo que hemos estado comentando entre todos, ¿no? Hemos empezado hablando de la importancia, sobre todo lo ha comentado Rafa, de salir fuerte de las lesiones, en este caso como jugador. Pero como entrenadores, también tenemos que ser capaces de salir fuerte de nuestras lesiones. Nuestras lesiones como entrenadores pues son que no encontramos trabajo, o que nos echan, o que nuestro equipo desciende, o que perdemos una final, o lo que sea. Es decir, creo que puede haber un paralelismo ahí. El jugador lo sufre desde un punto de vista físico, el entrenador lo sufrimos desde otro punto de vista. Y ser capaz de sobreponerte a este no es fácil. Todos hemos tenido situaciones donde realmente, bueno, pues te ves jodido o jodida y crees que no vas a poder salir, como a un jugador le pasa exactamente lo mismo en una lesión, ¿no? Creo que se ha comentado también el tema de los hábitos, tanto como jugadores como por parte de entrenadores, la importancia de generar buenos hábitos en nuestros jugadores y evidentemente como entrenadores. El hecho de crear un cuerpo técnico, que ha comentado Carlos, que sin duda es fundamental para los entrenadores, pero que también lo ha comentado él, la importancia de crear un cuerpo técnico o un cuerpo de jugadores, si queréis, dentro del vestuario, que la relación dentro del vestuario sea realmente que sirva para apoyar al grupo. Esto también yo creo que hay que ser muy claro en función de si estamos hablando de altísimo nivel o si estamos hablando de un nivel más amateur. Todos conocemos equipos de altísimo nivel donde el vestuario no ha sido una sola piña, igual hay 2 o 3 piñas, pero a la hora de competir son profesionales y compiten, ¿vale? Entonces, la importancia de crear ese cuerpo técnico, el estar preparado a hacer de todo, como ha dicho Rafa cuando le tocó ir a Irán, que como entrenadores muchas veces se tocan hacer más cosas que no solo tu función como propio entrenador, y eso como jugadores igual también tienes que estar preparado para desarrollar un rol que no es el que tú pensabas, con lo cual vuelvo a lo que decía la comunicación, la importancia de la comunicación en 2 bandas, no solo del entrenador hacia los jugadores, sino también de los jugadores hacia el entrenador, para poder consensuar exactamente en qué nivel tenemos que estar. Tener suerte, que ha dicho Carlos, pero estoy convencido que
casi siempre, como decía Michael Jordan, no sé qué pasa, pero cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Pues probablemente cuanto más preparados estemos, probablemente también tendremos mucha más suerte. Y por último, que evidentemente, por eso estamos todos hoy en día aquí, o estamos todos este fin de semana aquí, la pasión, que en definitiva es lo que nos mueve por nuestro deporte. Sea como jugadoras, sea como entrenadores, sea como en los dos roles, pues que evidentemente la pasión nos lleve pues a intentar mejorar y que la práctica deportiva de nuestro deporte, tanto por parte de entrenadores como por parte de jugadores, pueda seguir mejorando. Pues, no sé, si queréis añadir algo más. Muy bien. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias, Carlos, Rafa, Lea. Ahora tenemos aquí justo al lado la parte de panel, de paneles y de exposición de todos de toda la exhibición, perdón, de todos los sponsors. Entonces, sentiros libres. Tenemos café justo aquí al lado, o sea que hasta las 12:15, que no empezamos con la siguiente sesión, pues aquí al lado. Muchas gracias.